Está en comunicación con nosotros la diputada del Frente Amplio, Betiana Díaz. ¿Qué tal, Betiana? Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros muy bien. ¿Tú trabajando? Trabajando, acá me encuentran en el despacho del anexo del Palacio Legislativo. ¿Que formás parte de la comisión permanente o son trabajos de la bancada tuya? Formo parte de la comisión permanente y Ajá, bueno, toca estar preparando llamados a ministros y varios. bueno, estudiando y reuniéndome acá en el despacho. Bien, no te toca a ti personalmente, pero uno de los que creo va a ir primero es el ministro de Agricultura, por allí, ¿no? En régimen de comisión general. Sí, quien va a conducir el llamado del ministro Matos, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, es Tati Sabini, Sí, que Sabine. está en el Senado. Mucha gente no sabe, pero cuando estamos en receso parlamentario funciona lo que es como un mini parlamento que se integra por diputados y senadores. Y en este caso vamos a estar realizando el llamado el 27. Viene Omar Paganini, va a venir primero, se intercambiaron la fecha Ah, entre mira. los ministros por una cuestión de agenda, y el 2 de febrero está previsto que venga Matos, y bueno, un poco en base a la situación que estamos tratando de monitorear día a día, que es este tema tan grave de la sequía, ¿verdad? Bien. Es ¿Y quién va, básicamente por y este quién motivo. va a comandar la presencia de Paganini allí? En este caso sí eres tú, ¿verdad? Sí, en este caso soy yo, nosotros planteamos el tema de, bueno, empezar a discutir algunos temas que habían quedado como sin discusión a final del año pasado. Los ajustes tarifarios se discuten antes del 1 de enero. En este caso hubo un ajuste tarifario, pero también viene marcado una serie de decisiones que se han tomado con respecto a la gestión de las diferentes empresas públicas. Y bueno, nosotros llamamos a régimen de comisión general porque nuestra intención es, si bien hay marcadas diferencias con respecto a la gestión, lo que entendemos que se necesita es información sobre las decisiones de gestión que se han tomado, tanto en el Ministerio de Industria como en el Ministerio de Ganadería. Claro, y en régimen de comisión general no hay consecuencias políticas. Ahora, ¿qué ruido les hace a ustedes los del Frente Amplio con respecto al tema del manejo de las tarifas públicas? Desde el gobierno se ha dicho que han subido por debajo de la inflación, lo que es leído por alguien como una rebaja. Bueno, lo que pasa es que eso no es así. Ajá, Es así únicamente en el caso de la tarifa residencial común, de UTE. pero lo que era la tarifa de consumo básico, que es una tarifa a la que ya la gente no se puede adherir por una decisión de este directorio de UTE, por ejemplo, que es la tarifa que se pagaba en torno a los 350 pesos más o menos, con un cuidado muy fuerte del consumo eléctrico, es decir, era un beneficio para ambas partes, para la empresa pública, pero también para el consumidor. Bueno, en este caso, ya no se puede adherir nadie más a esa tarifa. Hoy la tienen unos 360.000 hogares aproximadamente. Y ahí el incremento según el pliego tarifario es muy superior y es en el tramo, por ejemplo, de la primera franja de consumo, que son 100 kilobytes, es de casi un 26%. Entonces, en realidad está bien decir que hay una parte de las tarifas que aumenta por debajo de la inflación. Sin embargo, son bastante dispares los aumentos que se dan según el tipo de tarifa, ¿no? Por Usted, tanto, bueno, ahí claro. nos hace algún ruido y también lo que nosotros entendemos es que este aumento se hace de forma indiscriminada, por decirlo de alguna manera, cuando durante todo el año 2022 y el año 2021 UTE tuvo algunas medidas que le reportaron muy buena casa, por ejemplo, la exportación de energía a Brasil. Estamos hablando de un beneficio de casi unos 700 millones de dólares. Y por otro lado, también vemos que eso no solo no se traslada a la tarifa de los consumidores, sino que además también va acompañado de una serie de medidas que están en la lógica de quien tiene más pague menos. Y acá hay un esquema que se viene planteando por parte del Ministerio de Industria y de la propia empresa pública UTE, que tiene que ver con el beneficio a los grandes consumidores de energía, que son algunas empresas que no conforman en sí un mercado, que no están en régimen de competencia para poder instalar, digamos, este tipo de esquema comercial con la UTE y que en definitiva también le ha costado a la UTE más de 9 millones de dólares el beneficio que se le está dando a estos grandes consumidores de energía, mientras a la gente se le sigue recargando en la factura, ¿verdad?
Betiana... Esa parte de los ruidos. Claro, claro. Nadia te quiere hacer una pregunta, Betiana. Betiana, mencionando otros temas, en las últimas horas el MPP, haciendo un mea culpa de por qué perdieron las elecciones y demás, hacía referencia a que son conscientes de haber perdido el nexo, el contacto con algunos sectores en todo el país. El Frente Amplio hace eco todo de esto. ¿Ustedes consideran que se perdió principalmente con el Uruguay profundo, por ejemplo, la conexión? Bueno, a ver, nosotros como Frente Amplio hicimos, porque se le reclama mucho la autocrítica al Frente Amplio, ¿no? Es parte como de una necesidad instalada por parte, sobre todo del oficialismo, que es un oficialismo que mucha autocrítica no se hace, pero en realidad nosotros salimos de un congreso, el último congreso del Frente Amplio salió con un documento de autocrítica, balance y perspectiva, y ¿qué pasa? El MPP entra en congreso, nosotros estamos en precongreso hace ya muchos meses, y como disparador de la discusión tenemos este documento donde hablamos, bueno, de la caracterización de la etapa, y parte también de lo que planteamos son autocríticas que tienen que ver con reconocer algunos problemas que tuvimos para poder construir las alternativas de cara a la acumulación política y hacia una victoria del Frente Amplio, que nosotros entendemos que estamos trabajando para eso. Nosotros entendemos que el Frente Amplio es una fuerza así política muy urbana, que a pesar de todo lo que se ha hecho en medidas, por ejemplo, para muchos productores rurales, hacia el interior, eso es fácilmente demostrable con datos, y no con datos que son relatos del Frente Amplio, sino con las mediciones de inversión del OPP, por ejemplo, en el territorio, los porcentajes, los montos, el beneficio que se le dio a los diferentes gobiernos departamentales, independientemente del signo político. Bueno, entendemos que hubo una ruptura en el diálogo con algunos sectores, y a partir de lo que es el Frente Te Escucha, que se desarrolló durante todo el año 2022, rápidamente cuando Fernando Pereira asume la presidencia, efectivamente lo que estamos haciendo es poniendo en diálogo el Frente Amplio con estos sectores, que son sectores que de alguna manera se sienten convocados por lo menos a charlar de cuáles son los problemas que identifican hoy en la gestión de este gobierno. Checho te quiere hacer una pregunta también, Betiana. Betiana, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Bien, todo en orden. La reforma de la seguridad social parece ser una de las prioridades de este gobierno en este segundo tiempo, ¿no? En esta segunda mitad de su mandato. Dado los cambios, las modificaciones que ya se han hecho y otras que están en camino, ¿cómo ves la situación hoy? ¿Cómo ves el panorama? ¿Qué crees que habría que modificar y qué no está dispuesto el Frente o el MPP en particular a acompañar? Bueno, en primer lugar, que la situación en la que llega esta reforma a la Cámara de Diputados es totalmente distinta a la que se manejó como escenario en el Senado, ¿no? Es decir, si bien en el escenario de negociación que hubo a la interna de la coalición, primero en el caso del Senado dio sus frutos y luego permitió quizá un tratamiento más rápido, con algunas concesiones que se le dieron en particular a Cabildo Abierto, incluso votando iniciativas que no eran parte de la discusión de la reforma, pero que bueno, que implicaban también asegurar el voto. Este escenario es distinto porque en realidad ya tenemos toda una discusión. Ustedes tuvieron ayer incluso parte de esta discusión con el oficialismo también sobre cuáles son los tiempos y cuáles son la problemática que está teniendo la reforma a la interna de la coalición. Eso por un lado. Segundo, nosotros como Frente Amplio entendemos que esta es una reforma que es muy reduccionista, que plantea un escenario muy de mínima, que no soluciona los problemas estructurales que tiene la seguridad social, ni siquiera tampoco el financiamiento del pago de jubilaciones y pensiones. Hay algunas cosas en las que podemos acordar y lo hemos dicho públicamente. De hecho, en realidad nos parece una muy buena cosa que se tienda como idea general a lo que es un régimen común donde converjan todas las cajas. Ahora, lo real es que esto no está resolviendo un problema que es mucho más integral en un mundo del trabajo que cambia de forma acelerada y que, por ejemplo, en el caso de la pandemia, aceleró procesos que se venían dando y que se venían estudiando a nivel mundial, que tienen que ver con la incorporación de la tecnología, con la automatización del trabajo, con el desplazamiento de las personas de los puestos cotizantes de trabajo y, por tanto, bueno, pensando que tenemos en la mesa una reforma que pretende solucionar problemas que son casi que estructurales ya de la seguridad social,
bueno, evidentemente entendemos que es una discusión muy recortada y por eso es que el Frente Amplio hoy está expectante un poco de qué es lo que va a hacer el oficialismo. Nosotros entendemos que hay un montón de actores involucrados, las diferentes cajas, los diferentes subsistemas de seguridad social, que tienen que ser partícipes de esta discusión y que en el Senado, por los tiempos que se dio la discusión, quizás no estuvieron presentes, pero entendemos que hay toda una problemática en torno a lo que es en términos de rebaja de condiciones para el acceso a la jubilación, es decir, de precarización de las jubilaciones, que hay que discutir mucho y evidentemente no solo la izquierda y la izquierda social lo está planteando, sino también hay propios socios de la coalición que están poniendo el problema arriba de la mesa. Habría que sumar cajas que ya están administrando bien, como la caja notarial. Cabildo Abierto cree, por ejemplo, que no hay por qué meter a todas las cajas en la misma bolsa, porque algunas ya se están administrando bien, como es el caso de la caja notarial. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, acá hay una discusión en torno a una idea central que tiene este proyecto y es la creación de un régimen jubilatorio común. Es decir, eliminar determinados privilegios o regímenes que coexisten para poder hablar de un único sistema de seguridad social. Eso tiene varias contrapartidas. Nosotros lo que decimos es, por ejemplo, nos llama mucho la atención el Poder Ejecutivo, después de marchas y contramarchas, modificaciones, negociación, haya enviado el proyecto al Senado, por ejemplo, haya salido firmado por todos los ministros sin una solución, por ejemplo, para la caja profesional. Porque eso es parte de lo que sigue en la discusión y en el caso de las cajas que administran bien, también creo que es importante la convocatoria a los diferentes actores para encontrar soluciones comunes. Ahora, las soluciones se tienen que construir con la gente, más en una reforma que va a afectar la vida de las personas en un momento que es quizás uno de los más vulnerables de la vida de un trabajador, que es justamente cuando se queda sin actividad laboral y tiene que ir a vivir su vejez y que la pretende vivir dignamente. Betiana, la mesa política del Frente Amplio ayer analizó el tema de la sequía y las consecuencias que está teniendo. Ya se ha dicho por varios voceros de la coalición de izquierdas de la necesidad de tal vez levantar el receso parlamentario para acompañar con alguna medida, alguna propuesta del Ejecutivo. Hoy Guido Marini Ríos dijo que cualquier medida que se tome ahora ya es tarde y que además ha habido imprevisión. ¿Coincidís? Coincido totalmente, el Frente Amplio lo viene planteando desde que convocó el llamado. De hecho, nosotros lo que decimos es, está claro que la situación de sequía está atada, pero de lleno, al déficit hídrico y a la falta de lluvia. Pero la situación crítica que atraviesan hoy los productores no tiene que ver exclusivamente con la falta de agua, sino con la falta de previsión y de medidas que podrían haber aliviado y no llegar a esta situación crítica donde mucha gente está ya en un nivel de angustia con lo que está pasando y de incertidumbre que es brutal. Nosotros vemos que esta situación se apoya, por ejemplo, en el desfinanciamiento de las políticas de desarrollo rural. Eso es claro, lo discutimos con el propio ministro Matos y con el subsecretario del marco de la rendición de cuentas, cómo cayó el gasto en la Dirección General de Desarrollo Rural durante este tiempo, alrededor de la mitad, es decir, todos aquellos fondos que eran para apalancar el crecimiento y la inversión de los pequeños productores y de la producción familiar, la producción agroecológica, desaparecieron prácticamente y de hecho se dejaron sin efecto proyectos que con prospectiva se habían empezado a elaborar y que estaban cercanos a su implementación en base a un diagnóstico al que no le escapamos, que es el cambio climático, lo que vienen siendo las secas frecuentes y en este último tiempo estas secas que, como van desapareciendo las estaciones del medio, se van juntando muchas veces las últimas secas del verano con las primeras heladas del invierno, lo que genera un combo letal para muchos de los productores. Las medidas llegan tarde, las medidas son insuficientes y nosotros lo que queremos es discutir realmente que no podemos seguir llegando tarde y mal porque hay mucha gente que va a quedar por el camino y hay muchas medidas que nosotros entendemos que realmente en su efectividad están cuestionadas, ¿no? Para alguien que está viendo cómo cae su producción, pensar en tomar un préstamo como salida para poder comprar ración es inviable, porque dentro de unos meses va a tener mucho menos ingreso porque su producción cayó,
y además va a tener mucho más problemática para hacerle frente a esas deudas, lo cual genera un círculo vicioso, una espiral negativo para esta gente, que entendemos que en este momento lo que tiene que ver con el apoyo en particular a la pequeña producción y a la producción familiar tiene que ser más fuerte, porque además esto va a impactar en la economía, va a impactar en el bolsillo de los uruguayos y de las uruguayas. Recordemos lo que ha pasado con otras secas, cómo sube el precio de los alimentos. Tuvo que salir, por ejemplo, la dirección de la granja a hablar de copiar el precio de los huevos después de la ola de calor del año pasado, donde murieron muchos de los pollos de las gallinas ponedoras, y entonces realmente afectó lo que son los precios de la canasta. Y entonces, evidentemente acá tenemos un problema que va a tener impactos a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y bueno, nosotros entendemos que en esta situación estamos todos y todas dispuestas a, digamos, a generar los instrumentos de acción que sean necesarios para que, bueno, no protegiemos el futuro del Uruguay y la soberanía alimentaria en los próximos años. Aunque suene, como dice Checho Bianchi, a cliché, ¿no debiera ser una política de Estado esto de no quejarnos de la sequía en verano y de las inundaciones en invierno y desde hace 30, 20, 40 años haber empezado a solucionarlo, Betiana? Bueno, es que lo empezamos a solucionar. Lo empezamos a solucionar y este gobierno lo que hizo fue desarmar los planes que se habían trabajado con más de 2.000 productores para justamente prever con una ley de riego aprobada que estimulaba, por ejemplo, la construcción de tomas de agua comunitarias, los fondos para invertir en proyectos de toma de agua, de relevar dónde está el acceso. Bueno, eso llevó años de construcción. ¿Por qué? Porque se piensa en términos de política de Estado y no de gobierno. Porque en realidad, en el caso último, digamos, de lo que era el Plan Más Agua, el programa Más Agua, la implementación iba a quedar para el periodo próximo. ¿Por qué? Porque después de años de relevamiento lo que se esperaba era que se siguiera. ¿Por qué? Porque la seca llegó para instalarse, lamentablemente. Entonces lo que nosotros decimos es, si hace 3 años que estamos teniendo este problema, ¿por qué se sigue profundizando el recorte brutal que hay en el Ministerio de Ganadería para las políticas que deberían ser preventivas, ¿no? Estamos hablando de que en realidad nosotros no estamos poniendo una crítica por la crítica, sino para poder decir, bueno, tenemos esta situación, el diagnóstico es este, lo venimos hablando, ahora tenemos que llegar a esta situación para realmente ir a un diálogo nacional, empezar a tener medidas que sean mucho más osadas en términos de financiamiento. Cuando la emergencia sanitaria nadie dudó de que había que, por ejemplo, tomar financiamiento externo. De hecho, el Frente Amplio decía, bueno, necesitamos fondos para salir mejor de esta situación, sin todo lo que salimos, ¿no? Aumento de la pobreza infantil, aumento de la pobreza, etcétera, etcétera, aumento de precios. En este caso es lo mismo. Si nosotros no tomamos medidas que realmente sean de impacto, lo que vamos a lamentar es la pérdida y el abandono también de muchos productores familiares de la campaña uruguaya. ¿Estás de acuerdo con Massa que somos de los hermanos menores del Mercosur y nos tienen que cuidar? Bueno, ustedes saben que yo soy parlamentaria del Parlamento del Mercosur. En realidad, bueno, no me gusta mucho la condescendencia de hermano menor. Yo siempre digo que a Uruguay hay que ponerlo en su contexto. De hecho, Uruguay en términos de cifra tiene muchísimo para lucirse. Tenemos un Producto Bruto per cápita mucho más alto que los países de la región. Y realmente estamos teniendo un camino de estabilidad y estabilidad democrática que hay que cuidar muchísimo, que es una de las grandes banderas que tiene Uruguay en este Mercosur. Ahora, lo real es que en el marco de los dichos es un poco complicado esa condescendencia de otros países, de otras economías tan grandes, cuando en realidad lo que nosotros vemos es que cuando pensamos en clave de Mercosur tenemos que pensar en clave de bloque, y sí, evidentemente, a Uruguay, que es una economía pero muchísimo más chica que el resto de las economías de la región, le puede llegar a hacer muy bien todo lo que es la profundización de la integración comercial y del desarrollo de una agenda exterior como Mercosur, a partir de lo que es esta victoria de Lula da Silva, porque bueno, anteriormente lo que teníamos era un presidente en Brasil que es
el continente que no tenía agenda exterior, ¿no? O sea, que no se reunía prácticamente con mandatarios para a poder hacer negocios, como para poder hablar de estas cuestiones. Y bueno, hoy arriba de la mesa tenemos por lo menos otras discusiones que son más de futuro. Pero no me gusta hablar del hermano menor, si bien a mí me da mucha nostalgia hablar del paisito cuando estoy en alguna otra reunión. Sé que Uruguay es un país que tiene mucha potencialidad, pero depende de nadie más que de nosotros poder explotarlas, ponerlas en valor y bueno, también hacer relevante las bondades del Uruguay en estos ámbitos de integración. Gracias, diputada, por estos minutos que nos ha dado. Muy amable. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y que tengan muy buena tarde.